En aquellos días existió un hombre llamado a cumplir un propósito divino, fiel a Dios y ferviente en su fe. Pero aquel siervo, a pesar de su fe, fue capaz de desafiar la voluntad divina y escapar de su destino. Y en su trono celestial, Dios, lleno de justicia, permitió que la ira divina cayera sobre él. Jonás, el hombre elegido por Dios. El viento de la mañana atravesaba las calles estrechas de Gat-Hefer cuando Jonás abrió la puerta de su casa. El día parecía igual a cualquier otro, vendedores acomodando telas, niños corriendo detrás de cabras y el olor del pan recién horneado extendiéndose por el aire. Nada anunciaba que su vida estaba a punto de romperse. «Profeta», lo llamó una mujer desde la esquina. «¿Orarías por mi hijo?» Jonás asintió con una sonrisa tranquila. Aquella era su rutina: escuchar, aconsejar, bendecir. No había guerras alrededor, ni reyes furiosos exigiendo palabras difíciles, solo gente común buscando consuelo. Y él estaba cómodo así, demasiado cómodo. Esa tarde subió a las colinas para orar, como hacía siempre. El silencio era profundo. Solo el sonido del viento entre las piedras acompañaba sus pensamientos. Cerró los ojos. Entonces ocurrió. No fue un trueno, ni una visión brillante. Fue una voz clara, imposible de confundir, que atravesó su interior más que sus oídos. «Levántate, Jonás, ve a Nínive, la gran ciudad, y anuncia su maldad delante de mí». Jonás abrió los ojos de golpe. «No», susurró, mirando alrededor. «No puede ser». El nombre cayó sobre él como una piedra. Nínive, capital del imperio que había destruido pueblos enteros, enemigos de Israel, hombres conocidos por su crueldad. Historias de ciudades quemadas y prisioneros encadenados llenaban la memoria colectiva. «¿A ellos?», murmuró. «¿Quieres advertirlos para salvarlos?». El silencio respondió. Jonás comprendió algo peor que el peligro del viaje. Dios no quería destruirlos todavía, quería darles oportunidad. Y Jonás no deseaba eso. «Ellos no merecen misericordia», dijo con rabia contenida. «Han hecho sufrir demasiado». La voz no volvió, pero la orden permaneció, pesada e imposible de ignorar. Bajó de la colina con el corazón dividido. Durante horas caminó sin rumbo hasta detenerse frente a su casa. Intentó convencerse. «Tal vez entendí mal. Quizá hablará a otro profeta». Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía las murallas de Nínive levantándose como sombras gigantes. Al amanecer, tomó una decisión. No obedecería. El puerto de Jope estaba lleno de ruido y movimiento. Marineros gritaban órdenes, cuerdas golpeaban los mástiles y las gaviotas giraban sobre el agua gris. Jonás caminó entre la multitud con la capucha baja, como si alguien pudiera reconocer su culpa. Un capitán robusto lo observó. «¿Buscas pasaje?» «Sí», respondió Jonás rápidamente. «¿A dónde zarpa tu barco?» «A Tarsis, muy lejos de aquí». Jonás dudó solo un segundo. Tarsis estaba en dirección opuesta a Nínive, al otro extremo del mundo conocido. «Perfecto. Pago ahora», dijo entregando monedas sin negociar. El capitán arqueó una ceja. «No preguntas cuánto dura el viaje ni los riesgos. Solo necesito partir». Mientras subía al barco, Jonás sintió alivio, pero también una extraña sensación de ser observado, como si cada paso confirmara una elección irreversible. El barco zarpó al caer la tarde. Las velas se inflaron y la costa comenzó a desaparecer lentamente. Jonás se apoyó en la baranda mirando cómo su tierra se volvía una línea distante. «Ya está», susurró. Se acabó. Por primera vez en días, respiró con calma. Un joven marinero se acercó. «¿Huyes de alguien?». Jonás dudó antes de responder. «De algo que no quiero hacer». El muchacho rió. «El mar es buen escondite. Aquí los dioses no molestan». Jonás forzó una sonrisa.
pero sus manos temblaron. El cielo empezó a oscurecerse antes de lo esperado. Nubes densas avanzaban desde el horizonte, tragándose la luz del sol. El capitán gritó órdenes mientras los marineros tensaban las cuerdas. «Tormenta», dijo alguien. El viento golpeó las velas con violencia repentina. El barco crujió como si protestara. Jonás miró el cielo y sintió un frío profundo recorrerle la espalda. No era una tormenta común. El mar comenzó a levantarse en olas cada vez más altas. Truenos sacudieron el aire. Los marineros corrían de un lado a otro lanzando mercancía al agua. «Esto no es normal», gritó el capitán. «Cada uno invoque a su Dios». Jonás retrocedió lentamente hacia la cubierta inferior. Su respiración se volvió pesada. Comprendió entonces la verdad que había intentado negar. No estaba escapando de una misión, estaba huyendo de aquel que gobierna el mar. Se sentó en la oscuridad del interior del barco mientras el mundo temblaba alrededor. El sonido del viento parecía pronunciar su nombre entre los golpes de las olas. «Jonás». Cerró los ojos con desesperación. Arriba, el cielo rugía. Y mientras el barco luchaba por mantenerse a flote, una certeza cayó sobre él con más fuerza que la tormenta. El llamado no había quedado atrás en la colina. Había subido al barco con él. El primer golpe de la ola casi partió el barco en dos. La cubierta se inclinó violentamente y varios marineros cayeron contra las cuerdas mojadas. El viento rugía como una bestia viva, arrancando gritos que desaparecían antes de poder escucharse completos. «¡Sujeten las velas!», gritó el capitán. «¡No dejen que gire!». Un relámpago iluminó el mar. No había horizonte, solo montañas de agua levantándose una tras otra. Demasiado rápidas, demasiado furiosas para ser naturales. Uno de los marineros cayó de rodillas. «¡Esto es castigo divino!». Otro comenzó a lanzar cajas por la borda. «Aligeren el peso o nos hundimos». Las mercancías desaparecieron en el océano negro mientras la tormenta empeoraba. El barco crujía como si cada tabla estuviera a punto de rendirse. «¿Dónde está el pasajero hebreo?», preguntó alguien. «El que subió solo». El capitán miró alrededor. «No lo he visto desde que zarpamos». Abajo, en el fondo del barco, Jonás dormía. No era un sueño tranquilo, sino pesado, casi forzado, como si su mente intentara esconderse del ruido del mundo. Cada trueno atravesaba la madera, pero él permanecía inmóvil, abrazado por una oscuridad que parecía más segura que la conciencia. La puerta se abrió de golpe. «¿Cómo puedes dormir?», gritó el capitán sacudiéndolo. «Levántate, estamos muriendo». Jonás abrió los ojos lentamente. El barco se estremeció y comprendió de inmediato que la tormenta seguía creciendo. «Ora a tu Dios», ordenó el capitán. «Tal vez nos escuche». Jonás se incorporó en silencio. No respondió. Subió a cubierta. El viento le golpeó el rostro como una acusación. Los marineros se reunieron rápidamente. «Esto no es normal», dijo uno. «Alguien aquí ha provocado a los dioses». «Echaremos suertes», decidió el capitán. «Así sabremos quién es responsable». Jonás no protestó. Las piedras fueron lanzadas al suelo húmedo. Todos observaron en tensión mientras rodaban entre las tablas, hasta detenerse frente a él. Silencio. Los hombres retrocedieron. «¿Quién eres?», preguntó uno con voz temblorosa. «¿Qué hiciste?». Jonás respiró hondo. Durante un instante pensó en mentir, en inventar algo, en seguir huyendo. Pero la tormenta rugió más fuerte, como esperando su respuesta. «Soy hebreo», dijo finalmente, «y temo al Dios que hizo el mar y la tierra». El miedo cambió de forma en los rostros de los marineros. «¿Y qué hiciste contra ese Dios?». Jonás bajó la mirada. «Estoy huyendo de él». Un trueno sacudió el cielo. El barco casi volcó. «¿Huir?», exclamó el capitán. «¿Cómo se huye del creador del mar?». Jonás no respondió, porque ahora entendía lo absurdo de su intento. Las olas comenzaron a romper sobre la cubierta. «Vamos a morir», gritó un marinero. «¡Dinos qué hacer!». Jonás observó el caos, hombres luchando por sobrevivir, rostros llenos de terror que nada tenían que ver con su decisión, y comprendió algo que no había considerado.
Ellos estaban pagando por su desobediencia. La culpa dejó de ser una idea y se volvió insoportable. Escúchenme, dijo con voz firme. La tormenta es por mi causa. El viento pareció detenerse un segundo, como si el mar escuchara. Si quieren vivir, continuó, arrójenme al mar. Los hombres quedaron paralizados. No, respondió el capitán. No derramaremos sangre inocente. No soy inocente, replicó Jonás. Esta tormenta no cesará mientras yo esté aquí. Intentaron remar hacia tierra con todas sus fuerzas. Las olas los empujaron hacia atrás una y otra vez. El mar no los dejaría escapar. Agotados, los marineros miraron a Jonás con desesperación. «Ora por nosotros», susurró uno. Por primera vez desde que recibió el llamado, Jonás levantó los ojos al cielo. «Señor», dijo en voz baja, «hice lo que quise y no lo que pediste. No castigues a estos hombres por mi culpa». Luego miró al capitán. «Ahora». Los marineros dudaron, sus manos temblaban. «Perdónanos», murmuraron mirando al cielo. «No nos culpes por esto». Entre varios lo levantaron. El viento golpeaba con furia, como resistiéndose al momento. Jonás observó el cielo oscuro por última vez. Ya no había huida posible, pero tampoco miedo. Solo aceptación. «Él no ha terminado conmigo», susurró, y se dejó caer. El agua lo envolvió con violencia helada. El ruido desapareció al instante, reemplazado por un silencio profundo. Arriba, los marineros observaron el mar. Durante un segundo, nada cambió. Luego ocurrió. El viento murió. Las olas descendieron lentamente, como si una mano invisible calmara la superficie. Las nubes comenzaron a abrirse y la luna apareció entre ellas. El océano quedó completamente en calma. Un silencio reverente cayó sobre el barco. Nadie habló. El capitán cayó de rodillas. El Dios de ese hombre es real. Los demás hicieron lo mismo, mirando el lugar donde Jonás había desaparecido. No había rastro de la tormenta, solo un mar tranquilo y una presencia que llenaba el aire de temor y asombro. El agua lo golpeó como piedra líquida. Jonás cayó profundamente, arrastrado por la fuerza del mar. Intentó nadar, pero las corrientes lo giraban sin control. Arriba ya no había cielo, solo una luz distante que desaparecía rápidamente. El aire escapó de sus pulmones. «Así termina», pensó. El frío comenzó a entumecerle el cuerpo. Cerró los ojos esperando el final. Entonces, algo se movió en la oscuridad. Una sombra gigantesca atravesó el agua. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza inmensa lo envolvió. Todo se volvió presión, movimiento y oscuridad absoluta. Y silencio. Jonás despertó jadeando. El aire era húmedo y pesado. El suelo bajo sus manos era blando, vivo, moviéndose lentamente. Un olor salado y extraño llenaba sus pulmones. Tardó varios segundos en comprender. «Estoy vivo». Un sonido profundo resonó alrededor, como un latido gigantesco. Las paredes se contraían y expandían con ritmo constante. No estaba en el mar. Estaba dentro de algo. «No», susurró retrocediendo. «No puede ser». El espacio era completamente oscuro. Extendió las manos y tocó carne húmeda que vibraba con cada movimiento del animal. Agua tibia le llegaba hasta las rodillas. Un rugido lejano atravesó el cuerpo de la criatura. Entonces entendió. «Un pez. Dios mío». El pánico llegó tarde, pero con fuerza. Golpeó las paredes, buscó una salida, gritó hasta quedarse sin voz. «¡Sácame de aquí!». Nada respondió excepto el eco deformado de su propia voz. El tiempo comenzó a romperse. No sabía cuánto había pasado. Minutos, horas, tal vez más. Sin luz, sin cielo, sin dirección, la mente empezó a llenarse de recuerdos. Vio nuevamente la colina, la voz, su decisión de huir. Se dejó caer de rodillas. Prefería escapar antes que obedecer. El orgullo que antes parecía razonable, ahora sonaba vacío dentro de aquella prisión viva. Segundo giro, Jonás comprendió
que no estaba allí para morir, sino para escuchar lo que había evitado. El pez descendió repentinamente y la presión aumentó. Jonás gritó, convencido de que sería aplastado. Pero la criatura volvió a estabilizarse. El movimiento constante se convirtió en un extraño ritmo, casi como una respiración compartida. Por primera vez desde la tormenta, Jonás dejó de luchar. «No puedo huir», dijo en la oscuridad, «ni siquiera aquí». El silencio ya no era amenaza, sino espejo. Recordó las historias de su pueblo, un Dios paciente, lento para la ira, grande en misericordia, precisamente lo que él había rechazado para Nínive. «Yo sabía que los perdonarías», confesó con amargura. «Por eso escapé». Las palabras quedaron suspendidas en la oscuridad, y algo dentro de él se quebró. No era miedo al castigo, era vergüenza. Jonás inclinó la cabeza. «He sido profeta para otros, pero sordo para ti». El sonido del corazón del pez retumbó como respuesta. Entonces oró, no como profeta, no con palabras aprendidas, sino como un hombre perdido. «Desde lo profundo clamo a ti», susurró. «Cuando huía, aún me veías. Cuando caí al mar, no me abandonaste. Si vuelvo a ver la luz, obedeceré». El peso en su pecho comenzó a aliviarse. No desapareció el miedo ni la incomodidad, pero algo cambió. Dejó de resistirse. El tiempo siguió pasando. Tal vez fue el segundo día cuando dejó de contar los latidos. Tal vez el tercero cuando ya no temía la oscuridad. En aquel lugar sin amanecer ni noche, Jonás comenzó a comprender. No estaba atrapado, estaba siendo preservado. «Me trajiste aquí para detenerme», dijo en voz baja, para que escuchara. El pez comenzó a ascender. El movimiento fue distinto esta vez, más rápido. La presión disminuyó y Jonás sintió algo nuevo: esperanza. Un rugido poderoso atravesó el cuerpo del animal. La criatura se agitó violentamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Jonás, aferrándose al suelo vivo. El espacio se contrajo con fuerza repentina. Luego, un impulso brutal lo lanzó hacia adelante. Luz, aire, arena. Jonás rodó sobre la playa entre agua y espuma, tosiendo con fuerza mientras el sol quemaba sus ojos. Detrás de él, el enorme pez emergió brevemente antes de desaparecer nuevamente en el mar. El sonido de las olas era suave, casi irreal. Permaneció acostado largo rato, respirando como si fuera la primera vez. Tercer giro. No sentía derrota, sino comienzo. Se incorporó lentamente. Su ropa estaba desgastada, su cuerpo agotado, pero su mirada había cambiado. Miró el horizonte. «Nínive», dijo con calma. Ya no era una orden que quería evitar, era un camino que estaba dispuesto a recorrer. El viento sopló suavemente desde el desierto, como una invitación. Jonás dio el primer paso hacia tierra firme, dejando atrás el mar que había intentado esconderlo y que ahora lo devolvía transformado. Las murallas de Nínive eran más altas de lo que Jonás imaginaba. Se alzaban como montañas hechas por manos humanas, cubiertas de relieves de guerra y conquista. Guerreros tallados en piedra pisaban enemigos vencidos. Era una ciudad orgullosa de su poder. Jonás se detuvo frente a la puerta principal. Soldados armados vigilaban el paso. «¿Quién eres?», preguntó uno, mirándolo con desconfianza. «Un mensajero», respondió Jonás sin bajar la mirada. El soldado soltó una risa seca. «Aquí los mensajes se pagan con oro». Jonás dio un paso al frente. «No traigo oro, traigo advertencia». El guardia lo observó unos segundos más y quizás por curiosidad lo dejó pasar. Dentro, el ruido era ensordecedor. Mercaderes gritando precios, animales arrastrando carros, discusiones en cada esquina. El aire estaba cargado de polvo y humo. Jonás caminó entre la multitud, sintiendo el peso de cada mirada. Recordó el vientre del pez. Recordó su promesa. Subió a una pequeña plataforma de piedra en medio del mercado. Respiró hondo. «¡Escuchen!», gritó. Pocos voltearon al principio. 40 días más y Nínive será destruida.
El bullicio se redujo apenas. Un hombre corpulento se acercó riendo. ¿Quién eres para decir eso? Jonás no gritó más fuerte. No amenazó. Solo repitió. La violencia ha subido delante del Dios que hizo el cielo y la tierra. Tienen 40 días. Su voz no tembló. Primer giro. En lugar de burlas masivas, ocurrió algo inesperado. Una mujer dejó caer el saco que cargaba. 40 días, susurró. Un anciano frunció el ceño. Hemos hecho cosas, murmuró. La noticia comenzó a moverse como fuego en paja seca. No porque fuera espectacular, sino porque tocaba algo que muchos ya sabían y no querían admitir. Jonás caminó durante horas repitiendo el mismo mensaje en distintas plazas. 40 días, nada más. Sin discursos largos, sin explicaciones, solo verdad directa. Al segundo día, el ambiente había cambiado. Los mercados estaban más silenciosos. Algunos comerciantes comenzaron a cerrar temprano. Un joven lo interceptó en una calle estrecha. ¿Tu Dios perdona? Jonás dudó una fracción de segundo. Si hay arrepentimiento, sí. El joven bajó la cabeza y salió corriendo. La noticia llegó al palacio. El rey de Nínive escuchó el informe con gesto severo. ¿Un extranjero anuncia nuestra caída?, preguntó. No exige dinero ni poder, respondió el consejero. Solo habla de juicio. El rey se levantó lentamente. ¿Qué más dice? Que aún hay tiempo. Segundo giro. El rey no ordenó arrestarlo. En lugar de eso, se quitó su manto real y lo dejó caer al suelo. Si lo que dice es cierto, declaró, nuestra fuerza no nos salvará. El salón quedó en silencio. Proclamen ayuno en toda la ciudad, ordenó. Que nadie coma ni beba. Que todos clamen al Dios del que habla ese hombre. Que abandonen la violencia y el robo. Tal vez se aparte su ira. La orden salió como un decreto urgente. En pocas horas, la ciudad más orgullosa del imperio estaba vestida de luto. Comerciantes cerraron tiendas. Guerreros dejaron armas en el suelo. Familias se reunieron en silencio. Jonás observaba desde una esquina, confundido. No esperaba esto. Vio al hombre corpulento del mercado devolver monedas a un anciano. Vio a soldados ayudando a levantar a un mendigo golpeado el día anterior. Vio lágrimas donde antes había arrogancia. Tercer giro. El profeta comprendió que su mensaje no estaba destruyendo la ciudad. La estaba transformando. Al tercer día, el silencio dominaba Nínive. No era miedo vacío, sino conciencia. El rey salió a la plaza principal vestido con tela áspera. Hemos sido crueles, declaró ante el pueblo. Si el Dios del cielo nos ve, que vea nuestro arrepentimiento. Miles de personas se arrodillaron. Jonás sintió un nudo en el pecho. Esto no puede ser tan sencillo, murmuró. Había esperado resistencia, odio, persecución. En cambio, encontró humildad. El cielo permanecía despejado. Ningún fuego caía. Ningún terremoto sacudía la ciudad. Los días pasaron. 40 parecía un número cada vez más lejano. Y mientras la violencia disminuía y las calles se llenaban de actos de restitución, Jonás entendió lo inevitable. El destino anunciado estaba cambiando, no por fuerza militar, sino por arrepentimiento. Miró las murallas una vez más. La ciudad que temía no lo había atacado, lo había escuchado. El día 40 amaneció sin fuego en el cielo. Jonás estaba sentado sobre una colina al este de Nínive, mirando las murallas con los brazos cruzados. Desde allí podía ver el movimiento lento de la ciudad, gente trabajando, niños caminando junto a sus padres, soldados sin armas en alto. Nada ardía, nada caía del cielo, nada se destruía. El silencio le pesaba más que la tormenta en el mar. Lo sabía, murmuró con amargura. Sabía que los perdonarías. Apretó los puños. Por eso huí, porque eres compasivo, lento para la ira, y ellos no merecen eso. El viento del desierto sopló caliente, levantando polvo alrededor. No hubo respuesta inmediata, solo calor. Jonás había construido una pequeña enramada improvisada para protegerse del sol, pero apenas daba sombra.
El aire quemaba la piel. ¿Para esto me trajiste?, dijo mirando al cielo. ¿Para salvarlos? Primer giro. La ira del profeta no era contra la ciudad, sino contra la misericordia. Se sentó a esperar, como si aún aguardara una señal tardía de juicio. El sol ascendió. El calor se volvió insoportable. El sudor le corría por el rostro. Cerró los ojos un momento, agotado. Cuando volvió a abrirlos, algo había cambiado. Una planta crecía junto a su refugio. No era pequeña ni débil. Sus hojas anchas se extendían sobre él, creando una sombra fresca y espesa. Jonás parpadeó. ¿De dónde? La sombra cubría justo el espacio donde estaba sentado. El alivio fue inmediato. El aire parecía menos pesado bajo las hojas verdes. Por primera vez desde que Nínive fue perdonada, Jonás sonrió. «Gracias», susurró, acomodándose bajo la planta. Pasó la tarde protegido del sol abrasador. La ciudad a lo lejos ya no le parecía tan molesta. La sombra le devolvió cierta calma. Segundo giro. Encontró alegría en algo pequeño, mientras rechazaba la alegría por miles de vidas salvadas. Al amanecer del día siguiente, un viento diferente sopló desde el desierto. Más seco, más áspero. Jonás despertó sudando. Miró arriba. La planta estaba marchita. Las hojas colgaban sin fuerza, oscuras y quebradizas. En pocas horas se desintegraron bajo el sol creciente. La sombra desapareció. El calor cayó directo sobre él como una carga insoportable. «¡No!», exclamó levantándose bruscamente. «No puede ser». El sol golpeaba sin piedad. El viento ardiente le secaba la garganta. «Prefiero morir antes que seguir así», gritó con frustración. Entonces la voz volvió. No con trueno, no con tormenta. Clara. ¿Tanto te enoja la planta? Jonás respiraba con dificultad. Me daba sombra, respondió con rabia. Me aliviaba. No la sembraste, no la hiciste crecer, no trabajaste por ella. Y sin embargo, te duele perderla. Jonás guardó silencio. Tercer giro. Comprendió hacia dónde iba la pregunta. ¿Y no he de tener compasión yo de Nínive?, continuó la voz. Una ciudad donde viven miles que no distinguen su derecha de su izquierda. Y también muchos animales. El desierto quedó inmóvil. Jonás miró hacia la ciudad. Desde allí, las murallas ya no parecían monstruosas. Eran frágiles, habitadas por personas reales, no por enemigos abstractos. Pensó en el joven que le preguntó si su Dios perdonaba. Pensó en el rey quitándose el manto. Pensó en la multitud arrodillada. La planta le había dado sombra por un día y su pérdida le dolía. Y él deseaba la destrucción de una ciudad entera. El enojo comenzó a desinflarse como vela sin viento. Se sentó nuevamente sobre la arena caliente, sin sombra esta vez. No hubo respuesta inmediata de su parte. Solo silencio. Un silencio distinto al del pez. No era oscuridad, era comprensión. La misericordia que lo salvó del mar era la misma que había salvado a Nínive. Y esa misericordia no le pertenecía. El viento volvió a soplar, pero ya no parecía hostil. Jonás miró el horizonte por última vez. No había fuego cayendo, solo vida continuando. Sus manos, antes cerradas, se abrieron lentamente sobre sus rodillas. No pronunció palabras, no discutió. Simplemente permaneció allí, entendiendo que el juicio puede ser justo. Pero la misericordia es más grande. Y bajo el sol ardiente, sin sombra alguna, el profeta comenzó a aceptar que el corazón de Dios era más amplio que el suyo. La historia de Jonás comienza recordándonos una verdad que muchas veces olvidamos en medio de la rutina diaria. Dios habla, llama y guía, pero el ser humano no siempre está dispuesto a escuchar. Cuando Dios le pidió a Jonás que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, él no quiso obedecer. En lugar de ir hacia el lugar al que Dios lo enviaba, decidió huir en dirección contraria, intentando escapar de la presencia del Señor. Esta reacción revela algo profundamente humano, porque muchas veces nosotros también sabemos lo que es correcto, sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero aún así elegimos otro camino por miedo, orgullo,
inseguridad o simple comodidad. La vida diaria está llena de momentos en los que Dios nos habla de maneras diferentes, a través de la conciencia, de su palabra, de una enseñanza, de una situación difícil o incluso de una oportunidad inesperada. Sin embargo, cuando ese llamado implica salir de nuestra zona de confort o enfrentar algo que nos asusta, podemos reaccionar igual que Jonás, tratando de alejarnos del propósito que Dios tiene preparado. La historia nos enseña que huir del llamado de Dios nunca trae verdadera paz, porque cuando una persona intenta caminar lejos de la voluntad de Dios, tarde o temprano se encuentra con el vacío interior que surge al saber que algo no está en su lugar. Jonás pensó que podía escapar tomando un barco rumbo a otro destino, creyendo que la distancia lo libraría de su responsabilidad. Pero el mar comenzó a agitarse con una tormenta fuerte que puso en peligro a todos los que estaban en el barco. Esto nos recuerda que nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida, sino también a las personas que nos rodean. Cuando una persona se resiste al propósito de Dios, muchas veces esa resistencia termina creando consecuencias que alcanzan a otros, familia, amigos o compañeros. Pero incluso en medio de la tormenta se revela la misericordia de Dios, porque la tormenta no era simplemente un castigo, sino un llamado a despertar, una oportunidad para que Jonás reflexionara sobre su actitud y reconociera que no podía seguir huyendo. En nuestra vida también hay momentos que se parecen a esas tormentas. Problemas inesperados, obstáculos que no entendemos, situaciones que nos obligan a detenernos y pensar. A veces, esas experiencias son las que nos hacen mirar hacia adentro y preguntarnos si estamos caminando en la dirección correcta. No se trata de pensar que cada dificultad es un castigo, sino de reconocer que Dios puede usar incluso los momentos difíciles para guiarnos nuevamente hacia su propósito. Jonás, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, entendió que la tormenta tenía relación con su desobediencia, y en ese instante comenzó a reconocer la grandeza de Dios y su propia responsabilidad. Esto nos enseña que el primer paso para cambiar el rumbo de nuestra vida es reconocer honestamente dónde estamos y qué decisiones hemos tomado. Muchas personas pasan años intentando justificar sus acciones o ignorar aquello que saben que deben cambiar. Pero la historia de Jonás muestra que el camino de regreso comienza cuando una persona deja de huir y acepta que Dios sigue teniendo el control. También nos recuerda que Dios no se rinde fácilmente con nosotros. Aunque Jonás decidió escapar, Dios no lo abandonó, sino que siguió obrando en su vida para traerlo nuevamente al propósito para el cual había sido llamado. En el fondo, esta historia nos invita a preguntarnos algo muy importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestro corazón la voz de Dios indicándonos un camino, una decisión correcta o una acción que debemos tomar, y aún así hemos preferido ignorarla? Tal vez Dios nos llama a perdonar a alguien, a cambiar una actitud, a ayudar a otra persona, a tomar una decisión valiente o a confiar en Él en medio de la incertidumbre. Pero en lugar de obedecer, intentamos seguir nuestros propios planes. La vida moderna nos empuja constantemente a pensar solo en nosotros mismos, en nuestros intereses y en nuestra comodidad, pero el ejemplo de Jonás muestra que el verdadero crecimiento espiritual comienza cuando dejamos de huir y aprendemos a escuchar con atención la voz de Dios. Cada día trae pequeños desafíos que revelan si estamos dispuestos a obedecer o si preferimos seguir nuestro propio camino, y en esos momentos se forma el carácter espiritual de una persona. Jonás representa la lucha interior que todos experimentamos entre obedecer y resistir, entre confiar y temer, entre avanzar hacia el propósito de Dios o correr en dirección contraria. Sin embargo, su historia también muestra que incluso cuando el ser humano falla, Dios continúa trabajando con paciencia para traerlo de vuelta. Esto nos recuerda que el llamado de Dios no desaparece simplemente porque alguien intente ignorarlo, y que la gracia de Dios muchas veces se manifiesta precisamente cuando creemos que hemos llegado demasiado lejos para regresar. Así como Jonás enfrentó una tormenta que lo obligó a detenerse y reconsiderar su camino, cada persona en algún momento de la vida enfrenta circunstancias que la invitan a reflexionar sobre sus decisiones y su relación con Dios. En esos momentos surge una elección importante: seguir huyendo o comenzar a escuchar.
Y muchas veces es precisamente en medio de esas situaciones difíciles donde el corazón empieza a abrirse y a reconocer que la verdadera paz no se encuentra en escapar del propósito de Dios, sino en confiar en Él y caminar en obediencia, incluso cuando el camino parece incierto. Cuando finalmente la situación en el barco llegó a un punto crítico, Jonás comprendió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. El mar continuaba embravecido y todos los que estaban allí sentían miedo, porque la tormenta amenazaba con destruir la embarcación. En ese momento, Jonás reconoció algo muy importante. Su huida no solo lo estaba afectando a él, también estaba poniendo en peligro a otras personas. Esta parte de la historia nos recuerda que nuestras decisiones nunca ocurren en aislamiento. Aunque muchas veces pensamos que lo que hacemos solo tiene consecuencias personales, la realidad es que nuestras actitudes, nuestra obediencia o desobediencia, terminan influyendo en quienes están a nuestro alrededor. Cuando alguien vive lejos del propósito de Dios, tarde o temprano esa distancia comienza a reflejarse en sus relaciones, en su paz interior y en la forma en que enfrenta la vida. Jonás sabía que había intentado escapar del llamado de Dios hacia Nínive y también sabía que no podía controlar las consecuencias de esa decisión. Así que tomó una decisión difícil. Dijo a los marineros que lo arrojaran al mar para que la tormenta se calmara. Este momento muestra algo profundo sobre el proceso de reconocer nuestros errores, porque aceptar que nos hemos equivocado nunca es fácil. El orgullo muchas veces nos empuja a justificar nuestras acciones o a buscar culpables, pero el verdadero cambio comienza cuando una persona es capaz de admitir con honestidad su responsabilidad. Muchas personas pasan años evitando enfrentar aquello que saben que deben corregir, pero mientras más tiempo se retrasa ese reconocimiento, más grande se vuelve la tormenta interior. La historia de Jonás enseña que hay momentos en los que es necesario detenerse y reconocer que hemos tomado el camino equivocado y que solo cuando dejamos de luchar contra la verdad comenzamos a encontrar una salida. Cuando los marineros finalmente lo arrojaron al mar, algo inesperado ocurrió. La tormenta se calmó. Este detalle revela que Dios sigue teniendo el control incluso cuando el ser humano ha tomado decisiones equivocadas. Pero la historia no termina allí, porque Dios preparó un medio inesperado para preservar la vida de Jonás. Un gran pez lo tragó, y allí permaneció durante 3 días y 3 noches. Muchas veces, esta parte de la historia se recuerda como algo extraordinario, pero más allá del milagro físico, hay un mensaje espiritual profundo. Dentro del pez, Jonás quedó completamente aislado, sin distracciones, sin escapatoria y sin ningún control sobre su situación. En ese lugar oscuro y silencioso, tuvo que enfrentar sus propios pensamientos y reconocer su necesidad de Dios. En la vida moderna, es muy fácil llenar cada momento con ruido, trabajo, preocupaciones o entretenimiento, evitando así enfrentar lo que ocurre dentro del corazón. Pero hay momentos en los que Dios permite que atravesemos situaciones que nos obligan a detenernos y reflexionar. Esos momentos pueden sentirse incómodos o incluso dolorosos, pero muchas veces son precisamente los espacios donde una persona comienza a escuchar con mayor claridad la voz de Dios. Dentro del pez, Jonás comenzó a orar, reconociendo la grandeza de Dios y expresando su deseo de volver a obedecer. Este momento muestra algo muy importante sobre la relación entre el ser humano y Dios. Aunque una persona haya huido, haya tomado malas decisiones o haya intentado escapar del propósito divino, siempre existe la posibilidad de volver. La misericordia de Dios no depende de que una persona haya sido perfecta, sino de su disposición a reconocer su necesidad y volver a confiar en Él. Esto nos enseña que ningún error tiene que definir para siempre el rumbo de la vida de alguien. Muchas personas viven cargando culpa por decisiones del pasado, pensando que ya no pueden acercarse a Dios o que han perdido su oportunidad de cumplir algo significativo, pero la historia de Jonás muestra exactamente lo contrario. Incluso después de huir, Dios todavía estaba dispuesto a usar su vida. El tiempo que Jonás pasó dentro del pez puede verse como un momento de transformación interior,
un espacio donde su corazón comenzó a cambiar y donde comprendió que no podía seguir viviendo según su propio deseo si quería experimentar la paz que viene de caminar con Dios. En nuestra vida también existen momentos que se parecen a ese lugar de pausa forzada, situaciones donde ya no podemos seguir corriendo, donde la vida nos obliga a detenernos y reconsiderar nuestras decisiones. Puede ser una dificultad personal, una crisis, un cambio inesperado o simplemente un momento en el que nos damos cuenta de que algo no está bien dentro de nosotros. Aunque esos momentos puedan parecer oscuros, muchas veces se convierten en el punto donde comienza un nuevo camino. Jonás aprendió que huir de Dios no era la solución, y que el verdadero descanso se encuentra cuando una persona deja de resistirse y comienza a confiar nuevamente. Después de ese tiempo, Dios ordenó al pez que lo dejara en tierra firme, mostrando que incluso en medio de las circunstancias más extrañas o difíciles, Dios sigue guiando la historia hacia un propósito. Este detalle nos recuerda que Dios puede transformar incluso los momentos que parecían perdidos en oportunidades para comenzar de nuevo. La vida de Jonás demuestra que el llamado de Dios no desaparece simplemente porque alguien haya intentado escapar. Al contrario, muchas veces el proceso de regresar fortalece la fe y produce una comprensión más profunda de quién es Dios. Por eso, cada desafío que enfrentamos puede convertirse en una oportunidad para acercarnos más a Él, para aprender a escuchar con mayor atención su voz y para entender que obedecer no significa vivir sin dificultades, sino caminar con la seguridad de que Dios sigue guiando cada paso, incluso cuando el camino parece incierto. Después de aquel tiempo en el que su vida fue preservada de una manera inesperada, Jonás volvió a encontrarse frente a la misma realidad de la que había intentado escapar. El llamado de Dios seguía allí. Esta vez no había tormenta ni barco, ni intento de huida, porque ahora Jonás comprendía algo que antes no había entendido con claridad. No se puede construir una vida plena ignorando aquello que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces la palabra de Dios llegó nuevamente a Jonás y le indicó que fuera a la ciudad de Nínive para anunciar un mensaje. Este momento muestra algo muy poderoso sobre el carácter de Dios. Él no solo corrige, también da nuevas oportunidades. Muchas personas creen que cuando fallan ya no pueden levantarse, que un error define su destino para siempre o que el pasado cancela cualquier posibilidad de cambio. Pero la historia de Jonás demuestra que Dios no trabaja de esa manera. En lugar de descartar a Jonás, Dios volvió a confiar en él y le permitió cumplir aquello para lo que había sido llamado. Esto revela una verdad que puede transformar la forma en que vemos nuestras propias fallas. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a aprender y a obedecer. Así que Jonás se levantó y fue a Nínive, una ciudad grande y llena de personas que vivían alejadas de Dios. La tarea que tenía delante no era fácil. Hablar a una ciudad entera sobre la necesidad de cambiar nunca es algo cómodo, pero esta vez Jonás caminó por la ciudad anunciando el mensaje que Dios le había dado. Lo sorprendente de esta parte de la historia es lo que ocurrió después. Las personas de Nínive escucharon el mensaje y comenzaron a cambiar su actitud, mostrando arrepentimiento y deseo de hacer lo correcto. Desde el más sencillo hasta el más importante, reconocieron que debían transformar su manera de vivir. Este detalle enseña algo muy importante. Cuando alguien decide obedecer a Dios, incluso si al principio tuvo dudas o miedo, su obediencia puede convertirse en un instrumento para impactar la vida de muchas personas. Muchas veces, el ser humano subestima el alcance de una sola decisión correcta. Pensamos que nuestras acciones son pequeñas o que no tienen gran importancia, pero la historia de Jonás muestra que una sola persona que decide escuchar a Dios puede influir en una ciudad entera. Esto también nos invita a reflexionar sobre las oportunidades que aparecen en la vida cotidiana. A veces Dios nos coloca en situaciones donde una palabra, una acción o una decisión pueden marcar una diferencia en la vida de otros. Puede ser un gesto de ayuda, una conversación sincera, un acto de perdón o una decisión de vivir con integridad. Aunque parezcan cosas pequeñas, esas acciones pueden convertirse en semillas que producen cambios mucho más grandes de lo que imaginamos.
Sin embargo, la historia de Jonás no termina con una celebración simple, porque después de que la ciudad comenzó a cambiar, Jonás experimentó un conflicto interior. Él esperaba ver el castigo de la ciudad, pero en lugar de eso, vio la misericordia de Dios. Esto revela otra lección importante sobre el corazón humano. A veces, es más fácil aceptar la gracia de Dios para nosotros mismos que verla extendida hacia otros. Jonás había experimentado la misericordia de Dios cuando fue rescatado del mar y preservado dentro del pez, pero ahora le costaba aceptar que esa misma misericordia también alcanzara a las personas de Nínive. Este momento muestra que obedecer externamente no siempre significa que el corazón ya ha cambiado completamente. Una persona puede cumplir una tarea y aún así luchar internamente con sentimientos como el orgullo, el resentimiento o el deseo de ver justicia de una manera rígida. Dios entonces utilizó una enseñanza sencilla para mostrarle algo profundo a Jonás. Le permitió experimentar la sombra de una planta que creció para darle alivio del sol, y luego permitió que esa planta se marchitara. Cuando Jonás se entristeció por la pérdida de la planta, Dios le mostró que si él podía preocuparse por algo tan pequeño, cuánto más debía importar una ciudad llena de personas. Con esto, Dios reveló que su amor y su compasión son mucho más grandes de lo que el ser humano suele imaginar. Muchas veces, la visión humana es limitada. Vemos las cosas desde nuestro propio punto de vista, desde nuestras heridas o nuestras expectativas, pero Dios ve el corazón de las personas y desea que encuentren un camino diferente. Esta parte final de la historia nos deja una enseñanza profunda sobre cómo vivir cada día. No se trata solo de escuchar el llamado de Dios o de obedecer cuando se presenta una oportunidad, sino también de permitir que nuestro corazón sea transformado para aprender a ver a los demás con compasión. La vida diaria presenta desafíos, conflictos y momentos donde es fácil endurecer el corazón. Pero la historia de Jonás nos recuerda que Dios trabaja continuamente para moldear nuestra manera de pensar y de actuar. Ser diferente de Jonás en sus momentos de resistencia significa aprender a responder al llamado de Dios con disposición desde el principio, confiar en que sus caminos tienen un propósito y recordar que su amor alcanza a más personas de las que imaginamos. Cada día trae nuevas decisiones que revelan si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Y cuando una persona decide caminar con Dios con un corazón humilde, descubre que incluso las experiencias difíciles pueden convertirse en parte de una historia mayor. Una historia donde Dios guía, corrige, restaura y enseña que la verdadera transformación no ocurre solo en las circunstancias externas, sino en el interior del corazón. La historia de Jonás deja una enseñanza que va mucho más allá de los acontecimientos que vivió, porque en realidad refleja la lucha que cada persona enfrenta a lo largo de su vida cuando intenta comprender la voluntad de Dios y responder a ella. Muchas veces pensamos que el mayor desafío es escuchar el llamado de Dios, pero en realidad el verdadero desafío es mantener un corazón dispuesto a obedecer incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Jonás experimentó momentos de huida, momentos de miedo, momentos de obediencia y también momentos de conflicto interior. Y en cada uno de esos momentos, Dios siguió trabajando en su vida para enseñarle algo más profundo sobre el carácter divino y sobre su propia forma de pensar. Cuando miramos con atención esta historia, vemos que no es simplemente el relato de un profeta enviado a una ciudad llamada Nínive, sino el retrato de cómo Dios forma el corazón humano a través de experiencias que, aunque a veces parecen difíciles o confusas, terminan revelando su propósito. En la vida diaria también enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra disposición a confiar. Hay días en los que todo parece claro y sencillo, pero también hay momentos en los que las decisiones se vuelven complejas, donde el miedo intenta paralizarnos o donde la comodidad nos invita a quedarnos donde estamos en lugar de avanzar hacia algo que requiere valentía. En esos momentos es donde la historia de Jonás cobra sentido, porque muestra que el ser humano puede equivocarse, puede resistirse o incluso intentar huir, pero aún así Dios continúa llamando y guiando con paciencia.
Esto nos enseña que la relación con Dios no es un camino perfecto sin tropiezos, sino un proceso de aprendizaje donde cada experiencia puede acercarnos más a comprender su voluntad. Muchas veces esperamos que Dios nos hable de una manera extraordinaria, con señales claras y evidentes, pero con frecuencia su voz se manifiesta en cosas mucho más sencillas. Una convicción en el corazón, una oportunidad de hacer lo correcto, una palabra que escuchamos en el momento preciso o una situación que nos invita a actuar con integridad. Reconocer esos momentos requiere sensibilidad espiritual, algo que se desarrolla cuando una persona decide buscar a Dios con sinceridad y prestar atención a lo que ocurre dentro de su propio corazón. La historia de Jonás nos recuerda que ignorar esa voz interior puede llevarnos a caminar en direcciones que no nos dan paz, mientras que escucharla puede abrir caminos inesperados donde descubrimos un propósito mayor. También nos muestra que Dios se preocupa profundamente por las personas, incluso por aquellas que parecen estar muy lejos de Él. La compasión que Dios mostró hacia los habitantes de Nínive revela que su deseo es que las personas encuentren un camino diferente, un camino de cambio y de esperanza. Esto desafía la manera en que muchas veces juzgamos a los demás, porque el ser humano suele ver solo los errores o las apariencias externas, mientras que Dios mira el potencial de transformación que existe en cada vida. Cuando entendemos esto, nuestra forma de relacionarnos con los demás también comienza a cambiar. En lugar de responder con dureza o indiferencia, aprendemos a actuar con paciencia, con misericordia y con la convicción de que cada persona puede experimentar un nuevo comienzo. Esta enseñanza es especialmente importante en un mundo donde las relaciones humanas muchas veces se ven marcadas por la crítica, la competencia o el resentimiento. La historia de Jonás invita a desarrollar un corazón más amplio, capaz de comprender que la gracia de Dios no está limitada a un grupo pequeño de personas, sino que se extiende hacia todos los que están dispuestos a escuchar. Al mismo tiempo, también nos recuerda que el llamado de Dios no siempre se presenta en circunstancias fáciles. A veces implica enfrentar desafíos, salir de la rutina o asumir responsabilidades que parecen mayores que nuestras propias fuerzas. En esos momentos es fácil sentir temor o inseguridad, pero la vida de Jonás demuestra que Dios no abandona a quienes decide llamar. Incluso cuando Jonás estuvo en el lugar más oscuro y aislado, dentro del pez, Dios seguía cuidando su vida y preparando el camino para que pudiera levantarse nuevamente. Esto nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias externas. Él sigue presente tanto en los momentos de alegría como en los momentos de dificultad. Cuando una persona comprende esta verdad, comienza a desarrollar una confianza más profunda, una confianza que no depende únicamente de lo que ve o de lo que entiende, sino de la certeza de que Dios sigue guiando cada etapa del camino. Así, la historia de Jonás se convierte en una invitación constante a examinar nuestro propio corazón. Nos invita a preguntarnos si estamos escuchando la voz de Dios o si estamos demasiado ocupados siguiendo nuestros propios planes. Nos anima a reconocer que la obediencia no es una carga, sino una oportunidad para participar en algo más grande que nosotros mismos. Y sobre todo nos recuerda que cada día ofrece una nueva oportunidad para caminar con Dios, con un corazón humilde, dispuesto a aprender, a cambiar y a confiar en que su propósito siempre conduce hacia algo bueno, incluso cuando el camino para llegar allí no es exactamente como lo habíamos imaginado. La vida de Jonás continúa hablándonos incluso después de haber recorrido todos los momentos de su historia, porque cuando observamos con atención lo que vivió, descubrimos que en realidad su camino refleja el proceso que muchas personas atraviesan cuando Dios comienza a trabajar en su interior. Al principio hubo resistencia, luego vinieron las consecuencias de intentar escapar, después llegó el momento de reconocer la verdad, más tarde apareció la obediencia y finalmente surgió una enseñanza más profunda sobre el carácter de Dios y sobre la manera en que debemos mirar a los demás. Todo este recorrido muestra que la transformación del corazón no ocurre de un día para otro. Es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, a través de decisiones, experiencias y momentos donde Dios nos confronta con nuestra propia forma de pensar.
En ese sentido, la historia de Jonás no es solo un relato antiguo relacionado con una ciudad llamada Nínive, sino una invitación permanente a examinar cómo estamos viviendo hoy. Cada día trae oportunidades pequeñas pero significativas donde se revela si estamos dispuestos a caminar en obediencia o si preferimos seguir únicamente lo que nos parece más cómodo. A veces esas decisiones parecen insignificantes, pero con el paso del tiempo son precisamente esas elecciones las que construyen el rumbo de nuestra vida. Muchas personas esperan un gran momento para demostrar su fe o su compromiso con Dios, pero la realidad es que el verdadero crecimiento espiritual ocurre en los detalles cotidianos, en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que respondemos a las dificultades, en la disposición para hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. La historia de Jonás muestra que Dios puede usar incluso los errores del pasado como parte de un proceso de aprendizaje. Esto no significa que las decisiones equivocadas no tengan consecuencias, sino que la gracia de Dios es capaz de abrir caminos nuevos, aún después de que alguien se ha equivocado. Esa verdad trae esperanza, porque muchas personas viven atrapadas en el recuerdo de lo que hicieron mal, pensando que su historia ya está definida por esos momentos. Sin embargo, el ejemplo de Jonás demuestra que el pasado no tiene que determinar el futuro cuando una persona decide volver a Dios con sinceridad. Dios no dejó a Jonás en el lugar de su fracaso, lo llevó a un proceso donde pudo comprender mejor su llamado y también aprender algo sobre la misericordia divina. Esto nos enseña que el propósito de Dios no consiste solo en asignar tareas o responsabilidades, sino también en formar el carácter de quienes decide usar. A lo largo de la vida, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer en paciencia, humildad y confianza. A veces ese crecimiento ocurre en momentos de silencio, cuando una persona reflexiona sobre su vida. Otras veces ocurre en medio de situaciones difíciles donde es necesario tomar decisiones que requieren valentía. En cualquiera de esos casos, Dios continúa guiando a quienes están dispuestos a escucharlo. También es importante recordar que el llamado de Dios no siempre se limita a acciones visibles o extraordinarias. Muchas veces se manifiesta en cosas simples que transforman el ambiente donde vivimos. Una palabra de ánimo, una actitud de perdón, un gesto de generosidad o la decisión de actuar con honestidad. Aunque parezcan acciones pequeñas, esas decisiones pueden influir profundamente en la vida de otras personas. Jonás pensó que su tarea era solamente anunciar un mensaje, pero en realidad su historia terminó mostrando algo más grande, que Dios se preocupa por cada persona y que su deseo es traer cambio y esperanza donde parece que ya no hay oportunidad. Esta comprensión transforma la manera en que vemos el mundo que nos rodea. En lugar de pensar que algunas personas están demasiado lejos para cambiar, aprendemos a reconocer que Dios puede tocar cualquier corazón. Y al mismo tiempo comprendemos que nosotros también somos parte de ese proceso, porque cada acción guiada por la fe puede convertirse en una semilla que produce fruto más adelante. Así, la historia de Jonás nos invita a vivir con una actitud diferente frente a la vida diaria. Nos anima a estar atentos a la voz de Dios, a reconocer cuándo nos está llamando a actuar y a confiar en que su dirección siempre tiene un propósito mayor. También nos recuerda que incluso cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo, Dios sigue trabajando en silencio para conducir la historia hacia algo bueno. Cuando una persona aprende a vivir con esa confianza, descubre que los desafíos dejan de ser únicamente obstáculos y comienzan a verse como oportunidades para crecer. La vida no deja de tener dificultades, pero cambia la manera en que se enfrentan, porque existe la certeza de que Dios sigue presente en cada paso. De esta manera, la historia de Jonás se convierte en una guía para el corazón humano. Una guía que muestra las consecuencias de huir, la esperanza de volver, la importancia de obedecer y la profundidad de la misericordia de Dios. Y cuando alguien comprende estas verdades, comienza a caminar cada día con una perspectiva diferente, sabiendo que escuchar a Dios y responder con un corazón dispuesto no solo transforma la propia vida, sino que también puede convertirse en una luz que ilumina el camino de muchas otras personas.
La experiencia de Jonás también nos invita a pensar en algo que muchas veces pasa desapercibido en la vida espiritual: la manera en que respondemos cuando Dios corrige nuestro camino. A lo largo de su historia, vemos que Dios no dejó que Jonás siguiera avanzando en una dirección equivocada sin intervenir. Permitió circunstancias que lo obligaron a detenerse, a reconocer su situación y a volver al propósito que había sido preparado para él. Esto muestra que la corrección de Dios no nace del deseo de castigar, sino del deseo de restaurar. En muchas ocasiones el ser humano interpreta las dificultades como señales de abandono, pero la historia de Jonás revela exactamente lo contrario. Incluso en los momentos más difíciles, Dios puede estar trabajando para redirigir la vida hacia algo mejor. Cuando una persona entiende esta verdad, comienza a mirar los desafíos de una manera diferente.